Bona tarda a tothom i gràcies per acompanyar-nos. Avui, en aquest espai de la Caixa, tinc l'honor de presentar una pintora de grup d'art nascuda a Baza, Granada, amb una trajectòria pictòrica molt particular, que és l'Antonio Gutiérrez, que amb el seu nom pictòric és Agutí. Ha estudiat Història de l'Art, Restauració, Daurats i Tècniques Pictòriques a la Jutge de Barcelona i ha fet estudis pictòrics també a l'Escola Massana. Fa més de 25 anys que fa exposicions, ha exposat a Barcelona, Sabadell, Sitges, Granada, Saragossa i des de la península. Si algo digo mal, me lo dices. També a Tenerife, a l'Evolú, a Nimes, a França i a Buenos Aires, Argentina. Han rebut diferents diplomes d'honor y premios. Bueno, pues me llamo Antonia Gutiérrez, el nombre artístico es Agutí. Estoy aquí en la casa al Carrer Bru, que me invitaron a hacer una exposición y bueno, pues se me ocurrió exponer esta obra de estas dimensiones y este tema, porque he hecho varios temas. Normalmente yo toco siempre lo que es figura, paisajes, bodegones y todo, pero más la figura. Empecé con esta obra concretamente, imaginándome queriendo hacer un reto, no sé, probando. Y cuando lo tenía dibujado, no sé cómo, me salió que hice una obra religiosa, digamos, dedicada a una temaria a las venas de Serón, para la ermita, que hice 7 obras. Mucho más grandes que estos, y uno de ellos mide 4 metros por 2. Entonces cuando terminé eso, me pasé un año trabajando, pues que los colocamos a la ermita y todo, tenía el dibujo, y fue cuando empecé a hacer esta temaria, que hice estos 3 que representan el nacimiento, la muerte y la resurrección. Y bueno, y aparte, pues otro tema que tengo aquí, que son las 4 virtudes. También tuve que estudiar mucho, mirar mucho qué eran las 4 virtudes, ¿no? Como hice, el primero que empecé a hacer, digamos, todo un tema concreto fue la hambruna, que es el hambre, los niños que pasan hambre y enfermos, y los de aquí. O sea, lo bueno y lo malo para mí. Sí, me hicieron críticas, pero bueno, eran malas pero buenas. Decía que punchaba el tema, ¿no? Después de ese tema, que es la hambruna, el equilibrio del mundo se llama, hice la belleza del 2000, que todos son figuras de mujeres. Estas 2 obras, como he dicho, son retos, y esta de la Purísima, pues me hacía gracia hacerlo, a ver si yo podía llegar a hacer como nuestros antepasados. Y bueno, pues hice lo que me pareció a mí. Y después esta otra es un poco de risa, pero que me gusta mucho, que yo le llamo la coronación de la Virgen de los Alicates. Resulta que mi marido es electricista y siempre estaba con la Virgen de los Alicates. Y dije, un día te voy a hacer una Virgen de los Alicates. Y bien, es lo que hice por aquí. Esta señora estaba haciendo ganchillo en su puerta. Y me hizo tanta gracia de verla que veía que podía hacer partidos con ella, y claro, le pregunté si podía pintarla y hacerle una foto, y me dio permiso. La señora me miraba y yo le decía, no me mire, usted sigue haciendo el ganchillo, y realmente por eso se ríe tanto y está tan simpática. Esta es una de las obras de las 4 virtudes y fue la primera que hice. Se llama La Templanza. Me gusta, pues eso, la cara de esta santo, o como podemos decir, o una madre, la fortaleza. Resulta que cuando saqué este tema, un señor, salió en los periódicos y tal, un señor que se dedica mucho de Vaticano, cosas de estampitas, de todo estas religiosas, me dijo que las virtudes, todos son mujeres. Y yo dije, pues como no lo sabía, hice 2 hombres, 2 mujeres. Y esta es la fortaleza. Y los modelos son reales. Aquí tenemos la justicia, que es el otro hombre de las virtudes.
Barcelona. También tenemos otro cuatro parejas. Tenemos la otra mujer de las 4 virtudes, que es la prudencia. Y bueno, pues no sé qué comentar de ella. Está en vuestras... en vuestra mente, yo qué sé.